En el mercado americano, Europa cada vez le va dando más peso. Está con nosotros David Córdoba, responsable en España de Credit Mutuel Investment Managers. David, bienvenido. Muchísimas gracias, un presencialmente. Placer. Por fin. Decía la importancia que han tenido las small and mid caps en este entorno en el que el inversor tiene que buscar, sobre todo en el medio y largo plazo, una rentabilidad sostenible y que de verdad pueda alegrarle la cartera. ¿Cómo está ahora mismo esa inversión en Small and Mid Caps en este inicio de año y va contagiándose cada vez más Europa de Estados Unidos en ese movimiento hacia pequeñas y medianas empresas? Pues sí, la verdad es que has hecho bien en digamos, poner en dos planos América y Estados Unidos. El mercado Mid Cap y Small Cap americano es enorme. Es un sector... para que veamos la diferencia, es un sector digamos, mucho más norteamericano, las empresas están menos internacionalizadas, el mercado americano es mucho más grande, con lo cual una mid-cap en Estados Unidos es prácticamente una large cap en Europa, y en Europa lo que estamos viendo es que sí, que las small caps se están comportando igual que las mid-caps. A largo plazo es verdad que las americanas históricamente han dado más rentabilidad, pero en Europa la gran diferencia es que son, primero, más pequeñas y están mucho más internacionalizadas. Entonces, a nosotros nos encanta, digamos, para nosotros es una posibilidad de invertir mucho más en economía real. Es verdad, si comparamos digamos, los sectores que hay en las large caps y en las small caps, las large caps pues, son empresas enormes, mucho más tipo holding, con muchísimos intereses, mientras las small caps y mid caps están muy centradas, tienen un negocio muy claro, muy visible y además tienen para nosotros una ventaja todavía más importante, es que tienen ese sesgo en ambas zonas, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero en Europa todavía más, del sesgo de empresa familiar, con lo cual nos gusta mucho y creemos que es de verdad, digamos, la forma de invertir mucho más en economía real que en las large caps, que por ejemplo en España nos pasa que el IBEX, estabais hablando del IBEX que recuperaba, cuando alguien está invirtiendo en el IBEX no está invirtiendo en España, mientras que en las small caps estás invirtiendo realmente en una economía real y sabes de verdad en qué estás invirtiendo y sobre todo, que es lo que nos gusta a nosotros para seleccionar las empresas, dónde y cómo se generan los flujos de caja. Sobre todo porque a medio y largo plazo no es lo mismo entrar en un sector que ya está más maduro, donde ya hay economías, donde ya hay empresas mucho más potentes, que entrar en un mercado en el que, hombre, no digamos en la inversión semilla, pero sí con una inversión en una empresa que ya tiene la potencialidad, por ejemplo, derechos de emisión de CO2, pues ahora puede ser ya un negocio, pero el negociazo que fue en pequeñas y medianas empresas buscando que ese iba a ser el negocio, correcto, era clave en el medio y largo plazo. Entonces, ¿cómo Europa va, o cómo el inversor empieza a orientarse a intentar cambiar esa visibilidad de, oye, es que este sector ya está montado? ¿Cómo podemos también hacer que el inversor pueda entenderlo, pueda cambiar, ¿no?, esa visibilidad? Pues mira, yo me quedaría con una idea. Cuando estás invirtiendo en small caps, en realidad estás invirtiendo como, entre comillas, en startups, ¿no? Son empresas en fases de crecimiento y lo bueno es que si inviertes en una small cap vas a pillar ya la fase de crecimiento y de crecimiento alto, ¿no? Luego es verdad que hay un mantra, digamos, que las small y las mid caps son mucho más volátiles. La verdad es que si miramos y analizamos bien el binomio riesgo-retorno, por ejemplo, en Estados Unidos, las mid-caps es el activo, digamos, la parte en bolsa menos volátil y que ofrece más rentabilidad, con lo cual creemos que una empresa pequeña tiene más volatilidad. Pues yo diría que no es cierto. Y luego hay otra idea bastante importante, es que esas empresas pequeñas, que normalmente tienen un free float bastante pequeño, son bastante estables, ¿no? Con lo cual creo que tenemos que intentar vender y transmitir la idea de que las small caps y las mid caps son empresas de crecimiento, son empresas muy especializadas y que nos encontramos empresas que son verdaderamente líderes de mercado. En España tenemos Grifols, o sea, en Europa tenemos Amplifon, el tema de los aparatos para la sordera, que son empresas, Amplifon tiene creo que 11.000 puntos de venta, o sea, son empresas que son auténticos líderes mundiales y luego, insisto, en Europa están mucho más internacionalizadas, con lo cual ahora mismo puede ser que nos esté penalizando el tema de Ucrania. En Estados Unidos deberíamos comprar un poco ese crecimiento americano, un poquito, entre comillas, autárquico, porque son empresas que se mueven mucho en Estados Unidos, pero en Europa creo que tenemos unas empresas donde hay una innovación espectacular y creemos que a largo plazo, y te voy a dar una cifra, por ejemplo, las small caps nuestras y las europeas, a 3 años tienen una rentabilidad por encima del 30% y las americanas por encima del 40%, con lo cual están bandeando muy bien esta caída. Es verdad que han caído más, pero por ejemplo el año pasado igual dieron una rentabilidad espectacular.
Para nosotros, sinceramente, creemos que tiene que ser una parte, no diríamos fundamental, pero ahí sí que de verdad es una inversión a largo plazo en el que vamos a encontrar ideas estupendas de inversión y de crecimiento, que la gente se está quejando, es verdad que no hay crecimiento, que hay mucha volatilidad, pero en las small y mid caps, tanto europeas como americanas, hay de verdad historias de éxito. Sectores donde poner el foco en el contexto actual. Hemos pasado a un contexto que entiendo que nos habrías contestado hace 2 años, sector salud, pero ahora ¿cuáles son? Te voy a sacar el comodín de las megatendencias, que las megatendencias es como el ESG, ¿no? Ha venido para quedarse, pero es verdad que las megatendencias, la salud, la tecnología, yo llevo escuchando salud y tecnología pues más de 20 años, ¿no? Entonces a nosotros nos gustan sectores y nos gustan las empresas de calidad. Y en los sectores de calidad tradicionalmente pues encontramos mucha industria, mucho consumo, mucha tecnología, mucha salud, healthcare. No encontramos crecimiento en lo que es utilities, aerolíneas, telecomunicaciones. Ahí no encontramos autos ni financieras. Entonces encontramos en los sectores donde tradicionalmente hemos encontrado las empresas de calidad y mezclamos, digamos, la matriz, metemos ahí las megatendencias, que es verdad que son empresas que como sabemos lo que hacen, sabemos que la tendencia es para ganar dinero, que hay mucha visibilidad de resultados, y luego metemos también el sesgo del ESG, que para nosotros se está convirtiendo también en una ventaja competitiva para estas empresas, porque a la hora de comparar peras con peras y empresas con empresas, cuando tienen ese, digamos, nosotros llamamos hedge del ESG, es un factor importante porque a la larga les beneficia ser una empresa con unos enfoques y unos objetivos de rentabilidad sostenible. Dentro de este contexto actual, la inflación juega un papel fundamental. ¿Cómo puede también o cómo juega, cómo surfea esa inflación una inversión en small and mid caps que va a más largo plazo? Pues exactamente lo mismo. Ahí, como nos gustan las empresas de calidad, se supone que esas empresas, dentro de esas ventajas competitivas, tienen lo que llaman el price power, que son capaces de transmitir las subidas de precio a sus clientes. Te voy a dar un ejemplo, que hemos estado hablando un poco ahora de coches, de motos, de vehículos. Brembo, los frenos Brembo, que son los que lleva Ferrari. Ferrari, si tiene que seguir fabricando coches, seguramente va a comprar los mejores frenos del mundo, que son los Brembo, ¿no? Con lo cual, hay empresas y los clientes vamos a exigir y vamos a seguir comprando los productos que nos gustan, con lo cual buscamos esas empresas que sabemos que venden, que tienen esas ventajas competitivas de producto, ese hedge que nos da el tema SG, y luego que son capaces de transmitir ese aumento de precios a sus clientes, con lo cual normalmente estas empresas de calidad son capaces en la mayoría de los casos de transmitir subidas de precio a sus compradores. ¿Cómo seleccionamos, ¿no? En la naturaleza de las empresas, ¿cómo hacéis el proceso de selección? ¿Cómo debe pensar el inversor a la hora de acercarse a productos, a diferentes herramientas para poder tener small and mid caps? Pero ¿cómo lo hacéis vosotros para que ellos entiendan ese acercamiento también a estas pequeñas y medianas compañías? Pues mira, normalmente lo mejor es hablar de empresas y de hablar de empresas de éxito. Y además son empresas que hemos escuchado en las noticias. Yo creo que el caso de las small caps, lo que hay que contar es realmente historias, porque las empresas son realmente historias, ¿no? Historias de éxito. Yo, por ejemplo, cuando voy al supermercado, no voy a dar el nombre, pues los lectores de escáneres, pues a mí la verdad es que me daba por hablar hasta con las piedras, ¿no? Y aburrido en la caja y le comentaba a la señorita que el lector de los escáneres es Datalogic, que es una empresa, que le conté la historia, es una empresa que el fundador es un señor italiano de Breccia, ha transmitido ya, ahora la dirección de la empresa la lleva su hija, pero es una empresa que pues, con el tema de lectores de escáneres, tanto para vender en supermercados, pero sobre todo para la gestión de stocks, de almacenes, es una empresa espectacular. Entonces dices, cuando cuentas que la historia es de un señor italiano que era profesor de una universidad, que ha montado esta idea, pues la verdad es que a la gente esas cosas le llaman, ¿no? Y es un empresón y yo creo que es uno de los líderes mundiales en todo el tema, ya te digo, de gestión automatizada de stocks y de almacenes, porque las carretillas leen el escáner, van a por el producto y me imagino que en estos centros de logística tan grandes que tiene Amazon por ahí fuera de Madrid, pues Datalogic tiene que estar allí, habrá un señor que habrá venido de Breccia o estará a lo mejor aquí en Madrid, trabajará para Datalogic, y entonces son historias que son francamente de éxito, que a nosotros las compramos también porque nos gusta. En realidad, cuando estás comprando una empresa, por supuesto compras la historia, pero estás comprando también el saber hacer del gestor, ¿no?
es verdad que también tienes que diferenciar y que el riesgo, no haya un riesgo, digamos, de one man show, ¿no? Un señor que es el factotum de la empresa, con lo cual compramos, digamos, esa gestión, esa historia, y son historias, ya te digo, que normalmente de éxito, y a nosotros nos creemos que vendiendo estos fondos con historias de éxito entra mejor por los ojos y por la cartera de los clientes. Hay una especie de false friend que dicen los ingleses con el tema del riesgo y las small and mid caps. ¿Qué riesgo tiene esa inversión? Cuando se lo preguntan, hombre, el riesgo tiene todo. Correcto. En la vida sin riesgo no hay nada. Exacto, si quieres ganar más. Que no es lo mismo que si no pain, no. Pero sin riesgo no hay nada. Entonces, ¿por qué hay ese false friends tan pegado, tan ligado a las small and mid caps cuando no es la realidad como tal? Yo creo que como todo, todos tenemos, digamos, prejuicios y vamos a lo grande, ¿no? Realmente luego para saber si lo pequeño te gusta, creo que hay que probar, ¿no? El riesgo, yo creo que también la propia industria nos hemos encargado de decir, no, las empresas pequeñas tienen mucho riesgo, es como ir al casino. Pues sinceramente no, yo prefiero, soy un gran defensor de la inversión en small caps, prefiero invertir y tener, digamos, de socio a la familia que controla esa empresa. Sé que sus intereses van a ser los míos, va a haber una alineación de intereses prácticamente perfecta. Nosotros tenemos demostrado, y hay muchísimos estudios, que estas empresas pequeñas que tienen un control familiar administran mucho mejor todo lo que es la actividad de compras y ventas de empresas de money, administran mucho mejor y tienen normalmente cifras de poquísima deuda. También estas small caps, y también va a ser una idea que también refuerza el problema de la inflación, nos ayuda porque esas small caps en muchísimas de nuestras empresas que tenemos en cartera tienen saldo positivo de caja neto, ¿no? Entonces, al final, cuando de verdad desgranas y dices, yo prefiero invertir en una empresa que tiene una visión a largo plazo, que tiene prácticamente no tienen deuda o que tienen balance positivo de caja, que administra mejor cuando compran una empresa competidora. Es verdad que en bolsa el problema que tienes es, también con el auge de gestión pasiva, las small caps, es muy difícil de replicar esos índices porque normalmente tienen un free float muy bajito, con lo cual comprar y vender en esas empresas cuando tienes gestión pasiva pues no es lo mejor. O sea, ahí de verdad que la gestión pasiva no es lo ideal para invertir en small caps, con lo cual los movimientos de precio, pues cuando tienes que comprar, tienen que ser, normalmente los gestores inteligentes van comprando muy poquito a poco todos los días y luego igual cuando van saliendo todos los días. Se ha dado casos en gestores que cuando ya la empresa, digamos, alcanza un precio objetivo, sigue subiendo, el gestor empieza a dar órdenes de venta y vende durante todo el año pequeñas participaciones para que el precio no valga. Con lo cual, para nosotros, digamos, ese problema de iliquidez es una ventaja, porque nos protege y sabemos que a largo plazo el gestor, cuando invierte en small caps, pues la rentabilidad está bien seleccionada, insisto, está prácticamente garantizada, pero te diría que hay mucho más de rumorología, de falsa creencia, que la realidad. O sea, lo bueno es que esas empresas están gestionadas por un equipo gestor que de verdad tiene los mismos intereses que el inversor, que es ganar dinero a largo plazo. ¿Qué escenarios a medio y largo plazo se ve tanto en Estados Unidos como en Europa en este entorno de small and mid caps? A nosotros el escenario, la verdad es que ahora mismo tenemos una monedita al aire y hay que ver qué pasa con el señor Putin, con Zelensky, si negocian o no negocian. Nosotros, como no nos gusta ser futurólogos, pero nos hemos puesto en el peor de los casos, porque al final estamos hablando de dinero y de dinero de terceros, buscamos ese tipo de empresas y la verdad es que los resultados que hemos tenido históricamente en small caps están muy bien porque son empresas que sabemos que ganan dinero en entornos buenos y en entornos difíciles, con lo cual para nosotros, ante este escenario de incertidumbre total, vamos a comprar negocios buenos, renta fija, me repito muchísimo, no compramos bonos gubernamentales, pero para nosotros es una protección para bajar la volatilidad de nuestras carteras. Bueno, el americano ahora mismo ayuda, ¿no? Eso es verdad. En nuestro fondo flexible, históricamente hemos tenido ese, pero hemos tenido ese porque era el único que tenía rentabilidad positiva y dependiendo, pues cubríamos o no cubríamos, porque es verdad que invertir en renta fija europea gubernamental sabíamos que íbamos a perder, pero al menos sabíamos lo que perdíamos. Que a veces en la vida es importante saber lo que vas a perder. Ese equilibrio que puede dar ahora mismo, ese 2,8 hoy, 3% en el entorno, hay pocos sectores en el mercado americano que lo estén dando. Bueno, hay tres: rates, utilities y energía. Sí. Es decir, no hay nada más. Exacto. Nosotros cuando lo hemos comprado,
lo cubríamos también. Con lo cual, sabíamos que teníamos una rentabilidad de eso del 1 y pico, es verdad que la cobertura ahora está muy alta, lo tenemos como protección, tenemos muchísimo oro. Ya sabes que históricamente también nuestros fondos perfilados tenemos o directamente ETFs de oro que han volado las compras, y luego nos gusta mucho un sector un poco híbrido, que es el tema de la minería de oro. Entonces, realmente creemos que va a haber una deceleración económica, que las consecuencias en general van a ser graves o muy graves, con lo cual somos prudentes y, insisto, nos gusta comprar en esas empresas. Y luego, aunque no es el tema de hoy, también nos gusta invertir en empresas muy grandes que lo llamamos proxy bonds, que son prácticamente empresas que te ofrecen un cupón, un dividendo del 2, 3, 4%, que son para nosotros ahora mismo también son un bálsamo, digamos, de tranquilidad, y es uno de los airbags que ponemos, digamos, en el coche para cuando vienen curvas. Sí, has dado dos claves que llaman mucho la atención y que el inversor está mirando en los últimos tiempos. El del bono americano ahora mismo, y por otro lado de empresas con dividendos. Que, si tuvieras que poner en una balanza empresas con dividendos, empresas que sepan transferir bien esa inflación al cliente, ¿buscarías small and mid caps para estas que pueden transferir precios? Y por otro lado... Sí, son distintas. La verdad es que las small caps, la tendencia es que repartan menos dividendo. Suelen ser empresas en fase de crecimiento, con lo cual necesitan mucho capital para invertir, con lo cual, digamos que el crecimiento el inversor lo va a recibir, digamos, vía revalorización. Empresas, digamos, ya large caps más estables, que están en una fase de estabilidad, pero es una fase de estabilidad que siguen repartiendo dividendo y sigue creciendo el dividendo. O sea, hay empresas que llevan 50, 60 años incrementando el dividendo, con lo cual para nosotros son dos activos. La inversión en small caps, insisto, más a largo plazo. Yo hay veces que la gente debato con ellos. El small caps tenemos que verlo como una especie de posibilidad de invertir casi en capital riesgo, cotizado, porque son empresas que encuentras auténticas joyas, o hasta que lo llamamos microcaps, que tienen una liquidez muy baja, pero que permiten, en vez de invertir en un capital riesgo que es francamente complicado, exigen unos mínimos muy altos, son empresas que son realmente, es economía real, prácticamente no tiene nada de economía financiera, y te ofrece la posibilidad de invertir a largo plazo. Y normalmente los índices de small caps, pues a largo plazo, la verdad es que baten de largo a los large caps, con lo cual para nosotros serían dos ideas distintas. El dividendo, empresas estables, normalmente son large caps. Es verdad que ahí, por ejemplo, podemos encontrar también alguna utility que empieza o fondos, digamos, empresas de infraestructura que son capaces de repartir esos dividendos, pero ahora mismo serían para nosotros dos clases de activos totalmente distintas. Pues muchísimas gracias, David Córdoba, responsable en España de Credit Mutuel Investment Managers. Gracias por acompañarnos en esa antigua normalidad, además. Buen día y igualmente. Buen negocio de Small and Mid Caps. Genial, muchas gracias. 9:38 de la mañana, vamos un momentito a publicidad y seguimos repasando cómo